Curso 18 de Electrónica de Potencia Aplicada, que es de unidad 3. Los arrancadores son necesarios para limitar la corriente que fluye cuando el motor se conecta. Estos realizan la función de llevar al motor a su velocidad normal y luego se retira del circuito. Los variadores de velocidad y de frecuencia son utilizados cuando se necesitan controlar la velocidad a la que se moverá el motor. Estos pueden ser diseñados a través de circuitos con utilización de tiristores y otros elementos. Los arrancadores electromagnéticos son dispositivos que trabajan con corriente eléctrica. Funciona como un elemento el cual lleva al motor a su velocidad ideal. Este cuenta con un relé de sobrecarga que pueden ser manuales o automáticos. Una vez el motor en la velocidad deseada, el arrancador se desconecta del circuito. ¿En qué consiste un arrancador magnético? El arrancador magnético se basa en un campo electromagnético para cerrar un conjunto de contactos que da continuación a la transferencia de potencia del motor. Este campo electromagnético se suministra por un núcleo de acero laminado en dos partes y una bobina de cable conectado al circuito de control del motor de arranque. Cuando se pulsa el botón de inicio y la bobina se energiza, se crea el campo magnético que tira del mecanismo de contacto, cierra y arranca el motor. Los contactores o relés ofrecen protección contra la sobrecarga y la conmutación auxiliar. Los principales puntos de contacto de un arrancador magnético actúan como interruptores para hacer o romper el circuito de alimentación principal al motor. En el caso de los motores monofásicos más pequeños, se requerirían solo de puntos de contacto, uno para cada una de las líneas de fase y otro para el neutro. Los motores trifásicos, naturalmente por mayoría, de 3 contactos y uno por cada fase. Los motores se pueden sobrecargar si el voltaje de entrada está bajo o si se abre una línea en el sistema polifásico. Bajo cualquier condición de sobrecarga, un motor toma una corriente excesiva que causa el sobrecalentamiento. ¿Cómo proteger un motor de sobrecalentamiento? Para proteger un motor contra el sobrecalentamiento se emplean relevadores de sobrecarga a un arrancador para limitar cierto valor la cantidad de corriente que toma. Esta es la protección contra sobrecarga o de marcha. Ahí en la imagen se muestra un relevador. Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos que permiten variar la velocidad de los motores asíncronos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y voltaje en valores variables. Esto se utiliza cuando las necesidades de la aplicación sean o dominio de par y la velocidad, o regulación sin golpes mecánicos, o movimientos complejos, o mecánica delicada. ¿Para qué se utilizan estos variadores? Principalmente se utilizan para controlar la velocidad del motor eléctrico, sobre todo su frenado, y para ahorrar energía, la que repercute positivamente en una mayor duración del motor. Existen dos clases de variadores eléctricos principales: los variadores de velocidad para motores de corriente continua, los variadores de frecuencia para motores de corriente alterna. Los variadores de velocidad para motores de corriente continua están vinculados con la tensión y la velocidad. La potencia también lo está, con lo cual queremos decir que la potencia es directamente proporcional a la tensión y a la velocidad. Existen dos formas de manipular un motor de corriente continua: por la tensión y por la corriente. Y esto se puede hacer de diferentes formas. O se puede hacer por un control reostático, o usando un sistema denominado Ward-Leonard, o utilizando un elevador reductor, o igual con un variador electrónico, que es el más empleado. El convertidor de frecuencia se denomina así a los variadores de velocidad que rectifican la tensión alterna de la red, ya sea esta monofásico o trifásico, por medio de transistores trabajando en modulación de ancho de pulso. Generan una corriente trifásica de frecuencia y tensión variable.